Escríbanla en el chat para que por favor todos pues podamos revisarlas al final, ¿va? Y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Hace mucho tiempo vi un video que decía que lo más padre de trabajar es poder servirle a la gente. Y yo creo que ustedes en el área de la medicina, de la nutrición, es una de las áreas más padres en donde le sirves a la gente y trasciendes en su vida de una forma pues súper efectiva, ¿no? Y hemos preparado esta masterclass con muchísimo cariño para servirles a ustedes y pues espero que la aprovechen muchísimo. Sin más por el momento, pues le doy la palabra al doctor Eric, que nos va a compartir la masterclass. Muchas gracias, Gelacio. Muchas gracias por su asistencia, por darse el tiempo en esta ocasión para tener una breve charla. Efectivamente, soy oncólogo médico. Prácticamente mi labor es la atención, prevención, diagnóstico y tratamiento del paciente con cáncer. Ahora, últimamente el cáncer, bueno, fuera de lo de la pandemia, pero en los últimos años el cáncer ha recobrado una gran importancia, no nada más a nivel México, sino a nivel mundial, debido a que prácticamente ha ido desplazando a otras enfermedades como una enfermedad que causa discapacidad, una enfermedad que incluso puede llevar a la muerte, y es una enfermedad que poco a poco la vamos viendo de manera más frecuente. Si consideramos que prácticamente hace 20 años el cáncer visualizado dentro de las 10 primeras causas de muerte, pero ya actualmente es la tercera causa de muerte a nivel mundial, podemos llegar a dimensionar cuál es la importancia de esta enfermedad. Entonces, como les había comentado, hace 10 años se consideraban que a nivel mundial eran 6 millones de muertes ocasionadas por el cáncer y actualmente es por arriba de 10 millones de fallecimientos a nivel mundial a causa de esta enfermedad. Entonces, anteriormente, pues entre cuestiones de que casi no se detectaba y no se consideraba o no se daba conciencia de esta enfermedad, pero actualmente tenemos más formas de diagnosticarla, pero también de prevenirla. Entonces, podemos ver que una de cada 5 muertes se atribuye al cáncer. Y México no es la excepción. De los cerca de 200,000 casos de cáncer que se registraron el año pasado, el 13% se debían principalmente a casos de cáncer, principalmente cáncer de mama. Entonces, podemos ver cómo poco a poco el crecimiento en cerca del 50% en 10 años, pues es una cifra que puede incluso ocasionar miedo. La importancia también del cáncer es de que es una enfermedad muy, muy complicada para tratar. Es una enfermedad que no solo se centra en la atención de una sola persona, sino que se centra en el equipo multidisciplinario o en la coordinación de muchos especialistas para poder dar una intención integral del paciente. ¿A qué me refiero con atención integral? Que sea una atención que abarque diferentes perspectivas del cáncer, de la enfermedad como tal. Y más si consideramos que en muchas ocasiones el cáncer se detecta en una etapa ya avanzada, en los cuales los problemas de alimentación son muy comunes, tanto por la misma enfermedad que ocasiona falta de apetito, que puede ocasionar también problemas en la deglución o incluso en los problemas en la digestión por la misma enfermedad. Lo puede ocasionar una enfermedad que también va mermando poco a poco la calidad de vida del paciente. Y es ahí donde el nutriólogo tiene un gran papel. Si consideramos que desgraciadamente en nuestro país carecemos de muchos especialistas o de personas especializadas en problemas, podemos también dimensionar que eso se convierte en un problema y eso creo que es un área de oportunidad para todos ustedes. Desgraciadamente son pocas las instituciones en nuestro país que llegan a ofrecer una formación al nutriólogo como tal enfocado en cáncer o una capacitación por lo menos en cáncer. Y es que el paciente oncológico es un paciente muy difícil, es un paciente que incluso los mismos médicos no llegan a entender. Entonces, como les había comentado, al ser una enfermedad que también merma en la calidad de vida, el área de la nutrición o el área de la alimentación del paciente juega un papel muy, muy, muy importante. Entonces, el poder dimensionar el problema, poder entenderlo, poder conocerlo, sería
de vital importancia y los colocaría a ustedes en una posición muy por arriba de incluso compañeros de carrera que hayan tenido anteriormente. Como les había dicho, incluso hay personas que intentan salir del país para tener una formación en nutrición y oncología, lo cual pues también a veces puede llegar a ser muy complicado. Entonces, el hecho de que haya instituciones que estén interesadas en poder difundir y en poder formar especialistas en el área de oncología, pero en la cuestión de nutrición, pues sí es muy importante también para nosotros como oncólogos, porque de esa manera nosotros podemos tener a personas con las cuales nosotros podamos colaborar. Entonces, desgraciadamente también la atención del paciente oncológico es una atención muy cara. No cualquiera la puede proveer y desgraciadamente en las instituciones públicas tampoco lo podemos encontrar tan fácilmente. De ahí también la importancia de que personas que tengan la capacitación necesaria puedan entrar en esas instituciones, puedan difundir su conocimiento, pero como decía también muy bien Gelacio, podamos servir a la sociedad. El hecho de que nosotros seamos parte funcional de la sociedad, pues nos convierte en parte de ese engranaje, de ese motor que es la sociedad, y podemos sacar adelante problemas, que en este caso el cáncer es y seguirá siendo un problema de salud, y más si no llegamos a delimitarlo, si no llegamos a hacer conciencia, ni mucho menos llegamos a identificarlo a tiempo. Entonces, pues, bienvenidos, espero que estén interesados en esta capacitación, en esta formación, y de la medida en la que pueda apoyarlos, pues bueno, estoy aquí para servirles y para orientarlos en lo que yo pueda. Perfecto, doctor. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí, Eh, Más o menos en su experiencia, ¿cuántos nutriólogos, o uno de cada 5, no sé cuántos nutriólogos tienen esta especialización en nutrición oncológica? ¿Sabrá? especialización como tal, híjole, es muy buena pregunta que le hago porque realmente nada más conozco una persona, bueno, de hecho dos personas que tienen la capacitación o la especialización en nutrición oncológica. Y una de ellas justamente no es tan, bueno, yo ahorita laboro en la Ciudad de México. Una de ellas no labora en la Ciudad de México, incluso por lo que tengo entendido, ella está haciendo la especialización, pero me parece que es en línea, en una universidad de España. Y la otra persona sí está capacitada y tiene experiencia, sobre todo experiencia en la atención del paciente oncológico. Tengo entendido que no son muchas las instituciones, incluso en vía pública o en universidades públicas, tengo entendido que no hay esa especialización como tal. Vaya, no va más allá a lo mejor de algún diplomado, alguna capacitación, algún curso, pero especialización como tal realmente son pocos. Te digo, en total de los que yo he conocido de nutriólogos serán dos, incluso una chica que tiene, pues, más, por así decirlo, esa experiencia, porque realmente ella tiene maestría en nutrición, pero realmente no está enfocada en oncología. Entonces, sí tiene muchas áreas de oportunidad. No es lo mismo tener una formación en nutrición clínica, en nutrición en nefrología, en nutrición en otra cosa, porque como les comentaba, el paciente oncológico es un paciente muy complejo, es un paciente muy difícil, es un paciente que por el tipo de tratamientos que puede llegar a presentar, puede dejar de comer. Entonces también eso puede complicar a su vez el tipo de tratamiento o el tipo de evolución o de mejoría que puede llegar a presentar. Esa es una. Y si le sumamos de que a veces el cáncer, cuando ya es en una etapa avanzada, cuando ya es metastásico, por la misma secreción de todas las sustancias que se pueden llegar a presentar al ser una enfermedad sistémica, es decir, citocinas, quimiosinas, se van traduciendo, se van reflejando en que el paciente es un paciente caquéctico, es un paciente adelgazado. Y el simple hecho de que le digan al paciente, no come, échale ganas, realmente no. O sea, es un paciente que no va a comer porque no puede, no le da hambre, no es porque no quiera, es porque ya el nivel de enfermedad en el que está o la etapa de la enfermedad en la que está ya es algo muy severo. Entonces es ahí donde el área de la nutrición juega un papel muy importante porque tenemos que aprender a tratar de nutrir de manera mucho más eficiente a un paciente que no puede comer porque realmente su cuerpo no le da para hacerlo o porque de alguna u otra forma el paciente no tiene la capacidad para absorber los nutrientes necesarios. Entonces, sí es muy importante todo esto y en un futuro no muy lejano, es decir, a mediano o a largo plazo, se va a requerir más de este tipo de conocimientos. Ok.
Y, por ejemplo, usted como oncólogo, chicos, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con confianza, yo me voy como hilo de media, sí. Pero usted como oncólogo, ¿cómo le suma tener un nutriólogo con este conocimiento en nutrición oncológica? O sea, obviamente le ayuda a su tratamiento, pero ¿cómo hacen equipo usted y el nutriólogo cuando tienen este conocimiento los dos? Se le fue el audio. Perdón. Muy buena pregunta, porque fíjate que una de las grandes áreas de oportunidad a nivel atención médica, ya no hablemos de oncología, sino de atención médica en el país, es la falta de coordinación entre especialistas. Es decir, muchas veces, ya no hablemos de una institución, ya hablemos ya incluso de la medicina privada. El atender a un paciente, ya no sea paciente oncológico, requiere de un equipo, porque yo como clínico, es decir, como yo que veo al paciente en la consulta, yo no me voy a poner a operar, y a su vez el quirúrgico o el cirujano, pues tampoco se va a poner a indicar medicamentos de los cuales no tiene la capacitación necesaria. A lo que voy con todo esto es de que la falta de equipo o la falta de sensibilización para poder integrarnos y dar un manejo integral al paciente, es decir, que le demos un tratamiento de todas las perspectivas que se requiere. Eso es algo que ha limitado muchas veces la calidad en la atención o la calidad en los servicios. Desgraciadamente eso en instituciones públicas pues se hace mucho más difícil porque hay servicios que están muy saturados. Por ejemplo, en el área de nefrología, son tantos pacientes que se llegan a presentar secundario a complicaciones de la diabetes, de la hipertensión, que a veces el poderle dar una atención integral a un paciente pues es muy difícil. Y desgraciadamente eso ya lo estamos viendo en oncología. El poderle dar una atención a un paciente de todas las vertientes de atención psicológica, atención médica, atención nutricional, se ha convertido también en un gran problema. Yo me formé en el Instituto Nacional de Cancerología y hay algo que es algo muy bueno y es algo que pues se ha intentado replicar, es la cuestión de los equipos multidisciplinarios. Es decir, al momento que yo estoy conociendo un paciente, yo ya lo estoy derivando con el clínico, lo estoy derivando con el cirujano, lo estoy derivando con el radiooncólogo, lo estoy derivando con cuidados paliativos, pero también con nutrición. Entonces, de esa manera nosotros ahí en el Instituto Nacional de Cancerología lo que hacemos es de que el paciente no se descuide de ninguna área y al contrario, al momento de que el paciente está mejor nutrido, pues nos va a ayudar a nosotros para poder proveer un mejor tratamiento y un mejor apego del paciente a los tratamientos. Porque desgraciadamente el dar quimioterapia, el dar inmunoterapia, el dar terapias blanco, pues sí conlleva efectos adversos que desgraciadamente luego llegan a golpear la nutrición o la alimentación del paciente. Entonces, como te comentaba anteriormente, Gelacio, el hecho de que tengamos un paciente que o le podamos dar la mejor calidad de los nutrientes o podamos entender cómo se está alimentando, pues sí nos ayuda a nosotros para que el paciente no se vaya a desnutrir y pues obviamente eso va a impactar en su calidad de vida, en su estado funcional y obviamente también en el tipo de respuesta que tenga el tratamiento. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Porque yo tengo muchas. Bueno, si alguno no tiene una pregunta, bueno, o la quiere poner ahí en el chat en lo que el doctor está platicando esta parte, yo les comento algo muy personal y por eso me llamó también mucho la atención. Yo no soy nutriólogo ni médico, yo soy mercadólogo, pero en el 2017 mi mamá le diagnosticaron cáncer y ella falleció. Pero es cierto que esta parte. Sí, me identifica mucho porque le dices bueno, yo le decía a mi mamá, o sea, pues échale ganas, hay que comer, pero de verdad sí es un tema pues muy fuerte, ¿no? Sobre todo cuando ya el cáncer va avanzando mucho. Entonces, aquí ahorita, chicos, con el ebook que les preparamos, que pudimos hacer, que en gran parte pues yo estuve también ahí investigando, sí algo importante es que pues las comidas a lo mejor no tienen que ser muy sólidas, o tienen que mandarle la cantidad adecuada, porque creo que también es un tema, obviamente médico, pero también es un tema emocional, ¿no? Y lo decía el doctor Eric, ¿no? O sea, a lo mejor no todos
pueden acceder a un tratamiento con un especialista como el doctor y que lleve de la mano a un nutriólogo. Pero créanme que cuando estás en una situación así y la vida te lo permite, si haces todo porque tu familiar pueda tener una mejor calidad de vida. O sea, independientemente del desenlace, que en este caso mi familia y yo sabíamos cómo iba a estar porque fue uno de los tipos de cáncer más agresivos, pero tratas de hacer que tu familiar, que tu ser querido, pues tenga, pues pase mejor esa etapa, ¿no? Y digo, obviamente que quieres que se sane y todo, pero creo que si yo hubiera sabido esta parte de que con nutrición oncológica mi mamá hubiera tenido una mejor calidad de vida, pues créame que sí lo haces como paciente, ¿no? Como familiar, o sea, sí te vas y te apoyas y pues ahí sacas el dinero de donde tenga para la dieta y para para la consulta del nutriólogo, para el médico, pero pues obviamente creo que también es un tema, doctor, como que muy emocional, no lo sé, digo, yo me acuerdo porque mi mamá no sabía que tenía cáncer y cuando le dijimos, pues ella, pues como que se vino abajo, entonces ahí fue donde también perdió mucho el apetito, o sea, y pues por muchas cosas, ¿no? Porque pues obviamente pues, decir que tienes cáncer es como alguien que le dices ahorita tienes coronavirus, ¿no? O sea, ya te imaginas lo peor, ¿no? Y pues es un estado de ánimo pues fuerte, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde inciden mucho ustedes en el área de la salud para poder mejorar esa calidad de vida. Yo creo que ahí es donde está mucho el reto, ¿no? Sí, así es. De hecho, bueno, lamento mucho lo que pasó a tu familia, Gelacio, lo que pasaste tú y tu mamá. Y efectivamente, a veces no tanto es como cuestión emocional, sino el aspecto de que también, pues realmente nosotros somos un sistema y estamos conectados. No podemos apartar la cuestión emocional de la cuestión física. A lo que voy con todo eso es de que al tener una enfermedad crónica, como es el que puede llegar a ser el cáncer, pues también impacta de manera indirecta en la cuestión emocional. De hecho, estaba viendo la pregunta que habían hecho respecto a lo del Karnofsky. El Karnofsky es una medición o es una escala que nosotros tenemos para poder determinar el estado funcional de una persona. Es decir, nosotros con esa escala podemos decir cuál es el funcionamiento de la persona en ese momento. Es decir, si puede realizar actividades de la vida diaria normalmente, si requiere de ayuda, si requiere de asistencia para poder caminar, si lo hace por sí solo. Ese tipo de situaciones son muy importantes porque parte fundamental de poder atender a alguien es poder reconocerlo y poder detectar cuáles son sus necesidades. Entonces, no es lo mismo un paciente como bien decías, ¿no? Desgraciadamente, la gente cree que cáncer ya es un diagnóstico de muerte o diagnóstico o cáncer es igual a muerte y no necesariamente es así. De hecho, también por eso parte importante de los tratamientos de cáncer van enfocados en poder identificar en qué etapa o en qué momento estamos nosotros. Y hasta eso, no es lo mismo una persona que está en una etapa 1, alguien que está en una etapa localmente avanzado, 2 o 3, alguien que está en una etapa avanzada, estadio clínico 4, que es cuando ya la enfermedad ya está prácticamente en etapa metastásica. Es decir, la enfermedad ya está en un sitio diferente de donde se originó. Pero más que relacionar la etapa 4 o un paciente metastásico, es también reconocer que, como les comentaba, es una enfermedad sistémica. Es decir, es una enfermedad que también el paciente va a estar desnutrido no solamente porque no coma, sino es porque no puede absorber nutrientes, pero también el paciente puede presentar anemia porque es una anemia de enfermedad crónica. Es decir, por más hierro que nosotros le podamos meter a un paciente con cáncer en etapa clínica 4, no lo va a absorber, o por si lo absorbe, no lo va a poder utilizar para la formación de glóbulos rojos. Y eso es parte de esos detallitos o esos son puntos finos que se requieren conocer como para poder indicar y también pues no insistir. Es como también me comentaba, de hecho, una de mis amigas que les decía que es de las pocas nutriólogas, oncólogas que conozco, a veces con la intención de mejorar la alimentación, pues se acude con nutriólogos que a lo mejor no tienen tanto acercamiento con el paciente oncológico y a veces tratan de forzar la alimentación o tratan de darle algún tipo de nutriente en especial. Pero el conocer, por ejemplo, lo que les comentaba, que del hierro,
que a lo mejor se absorbe, pero a lo mejor el poco que se absorbe no se puede utilizar. Ese tipo de detallitos nos ayudan para poder conocer y para poder sustituir algún alimento por otro. Y es con el cual nosotros, como oncólogos médicos, nos podemos apoyar en ustedes para que también nos ayuden para idear la mejor estrategia para alimentación en paciente con cáncer. Hay una pregunta, ¿quiere que la lea, doctor, o usted la está leyendo? Ya me adelanté. Ah. Ok. Sí, de hecho es lo que les comentaba. Cuando un paciente fallece con diagnóstico de cáncer, pues prácticamente es por el avance de la enfermedad. Influyen muchas cosas. El catabolismo pues es parte de ello, pero no es tanto de que el catabolismo lleve a la muerte del paciente. Es como les comentaba, también el aspecto emocional no puede ir separado del funcional. Y de igual manera, el funcional no podemos, o el estado del paciente no lo podemos dividir o separar de la cuestión de la alimentación. Es prácticamente todo en conjunto. De ahí de que el paciente oncológico puede llegar a ser un gran reto para todos. No nada más para mí como oncólogo o para el cirujano oncólogo como cirujano o para el nutriólogo como tal. Es un gran reto en el cual pues todas las terapias, de por sí la terapia oncológica es una terapia dirigida. Y como les había comentado, pues realmente nosotros tenemos un gran arsenal de posibilidades para tratarlos. Sin embargo, hay unos que pueden llegar a ser más agresivos que otros. Entonces, es como les comentaba, y creo que más o menos por lo que entendí es la pregunta. No es tanto de que la quimioterapia como tal reduzca el tiempo de vida de la persona. Al contrario, con la quimioterapia lo que nosotros intentamos es tratar de aumentar el tiempo de vida de la persona, pero también tratar de evitar que la enfermedad se haga más agresiva. Al hacerse más agresiva la enfermedad, eso ya impacta en la alimentación, impacta en el aspecto emocional, impacta en el aspecto funcional, impacta en muchos otros aspectos. Entonces, por eso es muy importante desde el inicio poder detectar la etapa del cáncer, detectar en qué momento tenemos al paciente y qué tanto podemos ofrecerle como tal. Hay una situación también en el paciente oncológico que es, pues, como en todos pacientes, tratar de no dañar y tratar de poder ver cuál es el mayor riesgo-beneficio o tratar de poner en una balanza. Con la quimioterapia yo tengo posibilidades de incluso dañar al paciente porque son tratamientos agresivos, pero llega un momento donde yo tengo que decidir qué tanto beneficio le puedo dar a costa de efectos secundarios o adversos de la quimioterapia. Cuando ya es menor el beneficio que el riesgo, ahí ya estamos prácticamente en una etapa en la cual tenemos que detener el tratamiento con quimioterapia y tenemos que ver las necesidades del paciente para dárselos. Y muchas veces esas necesidades son en el aspecto de la alimentación. A veces el paciente no necesita estar comiendo cada rato, sino también es lo que el paciente necesita, porque también es lo que el paciente desee. Y también parte de la calidad de vida va de la mano con eso. Poderle dar al paciente lo que él quiere en ese momento, lo que él necesite también, obviamente, pero sobre todo poderle ayudar a pasar sus últimos días, si es que son sus últimos días, de la mejor manera posible. Creo que preguntaban otra cosa, ¿verdad? Sí, hay dos preguntas más. La tercera edad, 4 ok. De paciente geriátrico, ok, eso es una muy buena pregunta. El cáncer de por sí es una enfermedad que se va incrementando su aparición conforme el envejecimiento de la persona. ¿Por qué? Conforme vamos envejeciendo, por así decirlo, los mecanismos que permiten a las células dividirse, pero sobre todo dividirse de una manera integral o íntegra, se van desvaneciendo poco a poco. Y por lo tanto, conforme vamos envejeciendo y esos mecanismos de reparación o de integridad de las células se van reduciendo su eficiencia, pues existen más problemas a nivel del material genético de la misma célula y por lo consiguiente más probabilidad de que aparezca el cáncer. Entonces, es más probable que nosotros encontremos el cáncer en una persona de mayor de 60 años que en un joven, ¿sí? Entonces, sí efectivamente hay pacientes geriátricos o pacientes ya de la tercera edad, adultos mayores, que incluso nosotros como oncólogos vamos ajustando el tratamiento de acuerdo al nivel de tolerancia que llegan a tener.
Entonces, si en un paciente de por sí ya adulto mayor con cáncer ya es un reto, ahora imagínense si se puede agregar a lo mejor alguna demencia en ese paciente, alguna otra enfermedad como diabetes o como hipertensión. Entonces, eso aumenta el grado de complejidad de ese reto. A nivel de los cuidados paliativos, es poderle dar calidad de vida a esos días o esas semanas o meses que puede llegar a tener el paciente. Prácticamente eso se trata, de paliar síntomas y poder proveer cierto alivio. Pero ese alivio también no nada más en cuestión de dolor, sino es alivio a nivel del ambiente o del núcleo familiar, es alivio a nivel de tratar de que no sufra el paciente, de que sea consciente también de su enfermedad. Y obviamente el aspecto de la nutrición juega un papel muy, muy, muy importante. Entonces, ahí sí puede llegar a ser un reto, pero también como comentaba, depende del tipo de enfermedad al que nos estemos enfrentando. Porque no es lo mismo un paciente, también va de la mano con la pregunta que decían anteriormente. El paciente con cáncer que fallece muchas veces es por el avance de la enfermedad, porque conforme va avanzando la enfermedad va impactando a otros sistemas, va impactando a otros tejidos del cuerpo, y eso poco a poco, como quien dice, va marchitando el cuerpo, lo va apagando poco a poco. Entonces, también tenemos que ver dónde son los síntomas, dónde está el problema de los síntomas que puede llegar a tener un paciente y más geriátrico, y más en un paciente que ya no tenemos, no lo consideramos que esté en el punto de poder seguir recibiendo un tratamiento agresivo como la quimioterapia, por ejemplo, y tenemos que paliar, de hecho esa es la palabra, paliar, que es tratar la sintomatología o tratar los síntomas. Entonces, hay estrategias incluso de cuidados paliativos donde el hecho de que el paciente mastique frappé de limón o sabor limón, eso ya es una estrategia que nos ayuda a reducir náusea y nos ayuda también a reducir el hambre del paciente. Entonces, sí tenemos que ver sobre todo las necesidades que pueda llegar a tener el paciente y de ahí también volvemos a lo mismo, la coordinación o la vinculación de un gran equipo. ¿Y cuál era la otra pregunta? No nos dejen de ver. Pero si el paciente, por ejemplo, su cuerpo ya no absorbe o utiliza los nutrientes, como el ejemplo del hierro o proteína que se hace en esos casos para mejorar la absorción de nutrientes. Ok. Sí, de hecho también en esos casos en los que la enfermedad es una etapa 4, por así decirlo, y tenemos ya alteraciones en los sistemas o en los tejidos, ahí es donde nosotros tenemos que poner en una balanza qué tipo de tratamiento le podemos dar y en dado caso ajustarlo. El hecho de que nosotros demos tratamientos como quimioterapia, el hecho es evitar la progresión de la enfermedad o el avance de la enfermedad y evitar que se haga mucho más agresiva. Entonces, esas son parte de las estrategias. Entonces, si vemos que un paciente tiene una enfermedad en la cual sigue avanzando, sigue impactando en otros sistemas, pues prácticamente nosotros ya tenemos que determinar en qué momento podemos dar manejo con cuidados paliativos. Y cuidados paliativos, de hecho, eh, es un área que también desgraciadamente está poco difundida en el país, porque también al igual que los nutriólogos oncólogos, está muy poco concientizado a nivel de los servicios de salud. En las instituciones de salud desgraciadamente no hay esos servicios y creo que también parte importante de la labor del nutriólogo oncólogo va muy de la mano con el servicio de cuidados paliativos. Entonces, en ese aspecto, el paliativista, que es el especialista en cuidados paliativos, puede determinarle al nutriólogo, puede sugerirle cuál es la condición del paciente, qué es lo que todavía puede ser capaz de tolerar, porque hay pacientes que a veces ya no pueden ni masticar. Entonces, esa es otra cuestión que se tiene que tomar en cuenta para poder diseñar la estrategia adecuada. Habían preguntado otra cosa. Cierto, bajo la pregunta promocional, será un grupo a tratar bajo tratamiento oncológico y nutricional. Sí, de hecho, como les comentaba, el cáncer es una enfermedad que se presenta más frecuentemente a mayor edad. Y es que a nivel epidemiológico ha habido lo que llaman una transición epidemiológica. Es decir, hace 40, 50 años de que moría la gente, principalmente de infecciones. Conforme ha habido mejores terapias a nivel antibiótico, pues prácticamente las personas que se morían de alguna infección o incluso de alguna enfermedad para la cual las vacunas llegaron a prevenir esas enfermedades o curarlas, pues se le dio la oportunidad a la población de ir envejeciendo cada vez más o de ir teniendo una mejor esperanza de vida.
Sin embargo, conforme la gente tenía una esperanza de vida mayor a 70 años, actualmente en México va desde los 69 a 75 años de edad la esperanza de vida, entonces también ahí es más probable que se vayan presentando padecimientos como el cáncer. Sí, efectivamente, hay cánceres que dependen de la edad en la que se encuentren. Por ejemplo, no es lo mismo un tumor de testículo, que eso lo vemos principalmente en pacientes jóvenes, entre 20 a 30 años, a un cáncer de colon o recto, que se ve principalmente en pacientes mayores a 60, 65 años de edad. O incluso también el cáncer de mama. Hay diferentes tipos de cáncer de mama y no es lo mismo el cáncer de mama que se presenta en una joven de 20, 30 años al cáncer de mama de una señora de 60, 65 años. De ahí también es que sea un reto. Nosotros tenemos que reconocer qué tipo de enfermedad es, incluso dentro del cáncer de colon, cáncer de mama, hay variedades o hay subtipos diferentes y el comportamiento también es muy diferente. Entonces hay enfermedades que pueden llegar a avanzar rápidamente en cuestión de semanas o cuestión de días, o enfermedades que pueden estar prácticamente por un largo tiempo y prácticamente ser imperceptibles, como el cáncer de próstata. Entonces, sí es muy importante determinar el tipo de enfermedad, es decir, el tejido del cual está enfermo, el tipo de células, el tipo de comportamiento que tiene, el tipo de paciente que tenemos, las características que presentan, su estado funcional. Es prácticamente un gran reto. Entonces, sí es primordial determinar, poder identificar la etapa en la que estamos y poder visualizar y diseñar la estrategia adecuada. Nosotros como oncólogos no tratamos tumores, no tratamos enfermedades como tal. Nosotros tratamos enfermos, y en este caso son enfermos de cáncer. No es lo mismo, sí, quité un tumor de tanto, pero no, tú estás tratando estás tratando una persona que tiene un diagnóstico de cáncer. Y eso engloba muchas necesidades, entre ellas la necesidad de la nutrición. Perdón, ahora yo tenía silenciado. Es un tema súper extenso y la verdad, hoy aprendí un montón. Digo, no soy nutriólogo ni médico, soy mercadólogo, pero esto de que entre más pues, longevo eres, más probabilidad hay de cáncer, no lo sabía, ya lo noté. Y chicos, bueno, ahorita la masterclass era muy pequeña, la verdad, yo quisiera estar más tiempo con el doctor, pero sé que todos tenemos cosas que hacer. Solamente a todos los participantes que estuvieron, de verdad, muchísimas gracias. Hemos hecho otras masterclass de nutrición del deporte y así 200 personas se quieren inscribir, ¿no? Está la masterclass. Aquí fueron muy poquitas personas y yo creo que es un reto para ustedes. O sea, si ustedes empiezan a tener este tema y se empiezan a apasionar de este tema, van a poder incidir en la sociedad porque como bien lo decía el doctor, ¿no? O sea, 1 de cada 5 muertes son por causa de cáncer, o sea, el 25%, el 30%, o sea, es muchísima gente que va para allá, ¿no? Entonces, ojalá chicos puedan pues, seguir aprendiendo de este tema, porque sí les digo, fueron muy poquitos los que se empezaron a interesar. Los felicito por haberse quedado, porque pues todos estuvieron hasta el final y la verdad la charla estuvo muy, muy buena. Y ojalá sigamos en este trayecto, ¿no? El día de mañana vamos a tener otra masterclass, ahora sí ya nutrición oncológica en la práctica, o sea, qué es lo que deben de tomar en cuenta, lo que decía el médico, en qué lado está el tumor, si el paciente tiene cáncer de mama y es de 20 años o es de 50 años, o sea, para que ustedes puedan hacer una dieta más efectiva, o sea, en esta segunda masterclass es ya un poquito más en la práctica como ustedes nutriólogos. Esta primera pues es más que nada conocer si ustedes quieren este tema, les va a apasionar y pues como decía el doctor, es un reto, o sea, es un reto. Yo creo que hasta el doctor no me va a dejar mentir, ¿no? Aunque ya tenga muchos años de experiencia, le llega un caso nuevo y pues es abordarlo de otra forma distinta y así ustedes, ¿no? O sea, va a ser algo que pues, van a vivir con esto todo el tiempo, pero pues van a incidir de una manera a los pacientes y pues como se los decía al principio, a los familiares también nos ayudan muchísimo de que tengamos personas como ustedes que puedan apoyar en distintas áreas, ¿no? Entonces, si alguien más ya no tiene alguna pregunta,
Yo quiero agradecer muchísimo al doctor, de verdad, pues en No, de general, nada. gracias por la labor que hace. Ojalá y más nutriólogos se sumen a esta parte de que usted necesita para tener apoyo. Y pues chicos, cualquier cosa, seguimos a sus órdenes. Ahí en el grupo les vamos a ir mandando más material. Mañana les mando la liga de la segunda masterclass para que se puedan unir con nosotros. Y cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Doctor, no sé si tenga algo más que decir. Pues nada, agradecerles, espero que sea de su agrado, que les llame la atención y más por la necesidad que tenemos y más por el problema que es y el que seguirá siendo, desgraciadamente, el cáncer. Entonces, necesitamos más personas como ustedes. Gracias. Gracias, chicos. Estamos a sus órdenes. Ahí en el grupo estamos en contacto. Muchas gracias. Buenas Bye. noches, hasta luego.